Llega el momento de vestirse de profesor y evaluar la temporada 24-25 del Cádiz Club de Fútbol. Para que solo se escuche aquello de ¡Oe, Cádiz! ¡Oe, Cádiz! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo de las notas a cada jugador del Cádiz Club de Fútbol en la temporada 24-25, incluido por supuesto también los dos entrenadores que tuvo, ¿no? El club la temporada pasada, tanto Paco López como Gaizka Garitano, serán evaluados, porque en este caso por mi persona. Bueno, un vídeo completamente subjetivo, un vídeo en el que voy a dar mi opinión sobre la temporada de cada uno de los componentes de la plantilla del Cádiz, qué me ha parecido su temporada, vamos a reflejarlo en cuanto a los números que han hecho, recordaremos alguna que otra actuación para bien o para mal que hayan hecho y que haya podido influir, por supuesto, en esa nota final que decido poner. Y nada, antes que nada, comenzar diciendo que probablemente sea un vídeo dividido en dos, ya que son muchísimos jugadores, son un total de no sé si son 20, cerca de 30 notas prácticamente. Y nada, seguramente sea un vídeo partido en dos porque tampoco quiero que se extienda demasiado, ¿no? Tampoco quiero que se vaya aquí a un vídeo de 25 minutos, media hora, así que seguramente haga dos partes. Y bueno, en esta primera parte también comentar alguna que otra noticia de actualidad. Isaac Obeng ya es jugador del Cádiz Club de Fútbol, lo adelantábamos en el vídeo anterior, que estaban los rumores bastante fuertes, ¿no? De que se iba a cerrar pronto esa incorporación, extremo procedente del Club Deportivo Teruel, llega para sumar, seguramente salga cedido, en mi opinión. Yo creo que tiene que hacerlo muy bien en la pretemporada para quedarse en el primer equipo. Viene de jugar en segunda red, como decíamos, con el Club Deportivo Teruel y de ascender a primera red, pero seguramente si no convence del todo en la pretemporada, lo más seguro es que se marche cedido, ¿no? A cualquier club de una categoría similar. Y luego, hablando de esa pretemporada, el Cádiz ya ha fechado el inicio de la misma. El día 7 de julio retomará el grupo los entrenamientos y ya hay un amistoso fechado para el día 12, una semana después de comenzar los entrenamientos frente al Barbate. Así que bueno, esas son las primeras noticias que hay del Cádiz para esta pretemporada, con esa incorporación también de Isaac Obenc, la cuarta en lo que llevamos de verano, también se hizo oficial ya la de Joaquín. Así que bueno, comenzamos el vídeo sin más dilación con la portería. Vamos a empezar con nuestras notas, en este caso con mis notas, mejor dicho. Por supuesto que estáis sois más que libres, ¿no? De poner vuestras calificaciones en los comentarios y de si estáis, y si estáis en desacuerdo conmigo, pues hacérmelo saber, ¿no? Siempre y cuando lo hagáis desde el respeto, bienvenido sea, ¿no? Así que nada, vamos a comenzar como decíamos con David Hill. Para mí la temporada de David Hill es bastante buena. David Hill es uno de los que más me ha gustado, sinceramente, un portero que, bueno, ha demostrado, ¿no? Una vez más que es un portero de muchas garantías, ya lo demostró la temporada pasada, las pocas veces que tuvo que suplir a Ledesma bajo su ausencia. En esta temporada, pues comenzó siendo suplente de José Antonio Caro, pero luego comentaremos, mejor dicho, esa actuación inicial de José Antonio Caro que le costó la suplencia a partir de ahí, a partir de la jornada 2 y un David Gil que se hizo con el puesto indiscutible de la titularidad en la portería, y que le voy a poner un 7,5 a David Hill. Me ha parecido una temporada bastante regular, es cierto que no es ninguna locura, es cierto que yo creo que la temporada de Conor Ledesma la temporada pasada sea similar, incluso mejor. Conor Ledesma era muy difícil de igualar. Aún así, yo creo que David Gil lo ha hecho bastante bien, son 12 porterías a cero. Recordamos también un penalti parado frente al Mirandés. Versión negativa, pues esa expulsión frente al Córdoba. También es verdad que es un poco rigurosa, pero bueno, se quedó con 10 ahí el Cádiz. Entró José Antonio Caro, que es el siguiente que vamos a evaluar. Y para mí, José Antonio Caro, la temporada, sinceramente, se me queda muy pobre. No le puedo dar más de un 2 a José Antonio Caro, voy a ser bastante duro con él. Son 5 partidos como titular en el Cádiz, ha encajado 11 goles en ellos. No ha dejado ni una sola portería a cero, tan solo la dejó frente al Jaén en Copa del Rey, un partido que, bueno, Jaén bastantes divisiones por debajo, ¿no? No tiene nada que ver con un equipo de segunda división. Y en esos 5 partidos, como decía, de los que ha sido titular en primera división, pues ya digo, han encajado 11 goles, ¿no? En la memoria, sobre todo, ese 4-2 frente al Córdoba, en el que entra por esa expulsión de David Gil y encaja él los 4 goles. Es cierto que 2 de ellos de penalti, pero bueno, son 4 goles. Y sobre todo los 4 de la jornada 1 frente al Zaragoza, ¿no? 0-4 en el Carranza, en Nuevo Mirandilla. Primera jornada, empiezas como titular y encajas 4, pues obviamente no dejas buenas sensaciones y Paco López te manda al banquillo, ¿no? Entra David Gil como titular y a partir de ahí David Gil se queda con el puesto. Así que
que nada, luego está Víctor Aznar, pero bueno, no vamos a poder evaluar al brasileño ya que tan solo ha jugado dos partidos, los dos últimos, frente a Oviedo y frente a Huesca. Es cierto que lo ha hecho bastante bien, frente al Huesca de hecho deja la portería a cero y contra el Oviedo tiene alguna que otra parada buena. Es cierto que finalmente el Cádiz acaba perdiendo ese partido por 2 goles a 1, pero bueno, Víctor Aznar, como digo, sería injusto yo creo que calificarle con dos partidos tan solo disputados. Así que repasamos la portería con David Gil con un 7,5 y José Antonio Caro con un 2. Si pasamos a la defensa, vamos a comenzar primero por los jugadores de banda, los laterales. El lateral izquierdo mucho mejor que el lateral derecho. Vamos a empezar con el lateral izquierdo, como decía, dos jugadores que aprueban. José Joaquín Matos se va a quedar con un 6 bajo mi punto de vista. Empezó bastante desubicado, le costó mucho entrar en ese sistema de Paco López. Finalmente, poco a poco se fue haciendo el hueco. Empezó a hacerse notar en el ataque del Cádiz, sobre todo poniendo algún que otro centro, pero es cierto que los centros costaban mucho, ¿no? Rematar, nos costaba mucho encontrar un rematador. Finalmente son un gol y dos asistencias. Es cierto que con una pequeña trampa. En esos 27 partidos que ha jugado José Joaquín Matos, 19 como titular. Uno de los que no fue titular fue ese partido frente al Málaga, que logró dar una asistencia a Óscar Melendo y después anotar el 0-2, el 0-2, ¿no? Así que de esas tres participaciones en goles, dos son como suplentes y las dos en el mismo partido frente al Málaga, que es cierto que sirven para ganar, sin duda es su mejor actuación en esta temporada y eso que es como suplente, ¿no? Pero bueno, recuerdo buenos partidos suyos en defensa, así que eso le hace merecedor de un 6 bajo mi punto de vista. Tampoco ha sido una temporada tampoco de mucha locura, ¿no? De José Joaquín Matos y Mario Clement, en mi opinión, tiene algo mejor nota. Recordemos que es un jugador que llega procedente del Mérida en el mercado invernal, que empieza como un tiro, que empieza anotando goles, contribuyendo con asistencias también y demás. Finalmente son 21 partidos, 20 como titular. El primero no fue titular, pero a partir del segundo ya encantó, ¿no? A un Gaizka Garitano que no dudó en darle la titularidad finalmente, más que merecida, en mi opinión. Yo creo que ha acabado bastante mejor que José Joaquín Matos y dueño de ese lateral zurdo, ¿no? Son 3 goles y 4 asistencias, eso sí, algo con trampa, porque son 3 goles y 2 asistencias de esas 4 son en los 5 primeros partidos. Empezó como un tiro, como decíamos, recordemos el partido frente al Eldense, también el Mirandés, también el Cartagena, en fin, son partidos que hizo muy bien, que jugó muy bien Mario Climent, pero que luego es cierto que ha pegado un pequeño bajón, sobre todo en cuanto a cifras goleadoras y asistentes. Es lógico, es lateral izquierdo, tampoco le vamos a pedir que anote 8 goles, pero bueno, contribuyó muy bien al inicio de su etapa. Es cierto que tan solo ha jugado media temporada, por eso también quizás tenga algo menos de nota que si hubiera sido una temporada regular y hubiéramos visto más a Mario Climent, pero bueno, como digo, 7,5 para Mario Climent, 6 para José Joaquín Matos, y si nos vamos al carril diestro, las notas bajan bastante. Joseba Zaldúa e Isaac Arcelén, que bueno, Zaldúa son 21 partidos, tan solo 12 titularidades, con una sola asistencia en Copa frente al Real Jaén. Joseba Zaldúa que se va a quedar con un 2,5, sinceramente me ha dejado muy pobre, me ha dejado muy insatisfecho, ¿no? Muy insatisfecho esta temporada de Joseba Zaldúa, que acaba contrato con el Cádiz, veremos si renueva o no, no parece que vaya a renovar. Y tampoco se queda muy lejos de esa nota Iza Carcelén, ¿no? Iza Carcelén, que bueno, se marcha con un gol, aquel gol frente al Oviedo en ese partido que se vence por 2 goles a 0, que sobre todo destaca por esa polémica celebración en la que se intenta reivindicar delante de los Brigadas Amarillas. Es el partido en el que también Fali acaba mandando callar la grada desde su posición en el palco. En fin, Iza Carcelén que es cierto que pidió perdón después de ello, pero sobre todo destaca ese enfrentamiento con la afición cuando no tenían motivos ninguno, ¿no? Los jugadores para exigir nada a la afición. Un inicio de temporada que fue muy desilusionante, muy decepcionante y yo creo que los jugadores no estaban en su derecho para reclamar nada, ¿no? A los aficionados que siempre estuvieron apoyándolos incondicionalmente. Iza Carcelén son 32 partidos finalmente, 29 titularidades. Generalmente ha sido el lateral titular en esa banda derecha, pero para mí ha sido un rendimiento bastante pobre, ¿no? Se marcha con ese tanto tan solo y en defensa ha dejado mucho que desear. En mi opinión se va a quedar con un 3,5, uno de los capitanes de la primera plantilla, pero es que no le puedo dar más nota a Iza Carcelén. Quizás algo más, pero yo le voy a dejar un 3,5. Repasamos por tanto los laterales. José Joaquín Matos un 6, Mario Climent un 7,5, Iza Carcelén un 3,5 y Joseba Zaldúa un 2,5. Si nos pasamos a los centrales, empezamos fuerte con Fali, porque ya hemos comentado anteriormente que Fali fue otro de los implicados en esa polémica con la afición. Fali pues también mandó callar, aquel ahora no me decís nada, que salió perfectamente captado en televisión, pues causó mucho revuelo en la afición, como es lógico, un jugador que ha estado enfrentado constantemente con el pueblo cadista y nada, no ha salido nunca de su palabra un
perdón, no ha salido una disculpa y eso pues ha enfadado mucho más, ¿no? A la afición cadista que, como digo, para mí no tiene nada que reprocharle el jugador del Cádiz. En cuanto al rendimiento, pues tampoco es que podamos salvar mucho a Fal. Ha sido una temporada bastante mala del jugador del jugador cadista, uno de los capitanes también, como decimos, de esta primera plantilla, que lleva ya bastantes temporadas en el club y que ha pasado de ser ídolo de masa de nuestra afición a ser uno de los jugadores que todo el mundo quería que se marchara. Finalmente ha acabado renovando incluso, pero es que en cuanto a rendimiento ya digo que ha sido bastante pobre la temporada de Fall. Incluso hay que recordar esa expulsión contra el Albacete cuando el partido lleva 2-0, él se autoexpulsa y finalmente acaba marcando el tercero, el cuadro manchego. En fin, sobre todo ese enfado, ¿no? Con la afición. Para mí la temporada de Fali es de un 1,5. No le puedo dar más nota a Fali. La verdad es que en cuanto a rendimiento ha sido pésimo. Si pasamos al siguiente central, pues nos vamos con Víctor Chust. Veis de fondo la camiseta de Víctor Chust, como comentaba en el vídeo anterior. En cuanto a Víctor Chul, lo cierto es que he encontrado muchísima mejoría en él. En cuanto a defensa, ha sido su mejor temporada, yo creo que desde que viste la camiseta del Cádiz. Bastante más seguro que nunca. También las lesiones le han respetado más. Ha habido lesiones que le han mermado en las temporadas anteriores y eso pues, ha podido mermar su rendimiento también. En cuanto a esta temporada, yo le he visto a un jugador bastante más serio, bastante más contrastado. Finalmente son 40 partidos de los 42 jornadas, en los cuales 38 de ellos son como titular. Son 3 goles, además, una asistencia, goles además clave, con ese gol, por ejemplo, ante el Mirandés para dar la tranquilidad cuando el Cádiz ya estaba con uno menos con esa expulsión de Diakité, también el gol de la remontada contra la Almería, en fin, son goles que es cierto que no servían para mucho en cuanto a objetivos, pero sobre todo sí que sirvieron para mantener, ¿no? al Cádiz en segunda división, para certificar la permanencia sobre todo con ese gol frente a Almería matemáticamente ya. Y lo único negativo que le puede decir a Víctor Chust es que ha tenido algún que otro fallo, por supuesto, como todos los jugadores de la plantilla, y sobre todo la estadística más negativa es que ha cometido 4 penaltis, ¿no? 4 penaltis que, bueno, en casos como el partido contra el Ferrol, por ejemplo, pues le acaban costando los 3 puntos al Cádiz. Eh, y bueno, como digo, son 4 penaltis cometidos, pero aún así, para mí Víctor Chus no merece menos de un 8. Para mí un 8 para Víctor Chus yo creo que es la nota justa. Hasta ahora la nota más alta de lo que llevamos de plantilla. Y es que ya digo, a mí la temporada de Víctor Chus en cuanto a defensa me ha gustado bastante y para mí ha sido la mejor temporada, ¿no? Desde que fichó por el Cádiz. Así que nada, pieza clave en la defensa, acompañado, eso sí, de Bojan Kovacevic, que se lleva un 8,5. Para mí, Bojan Kovacevic ha estado ligeramente mejor que Víctor Chust. Son 27 partidos, 24 de ellos como titular. Con Paco López apenas tuvo presencia hasta que finalmente se apostó por él en el partido de Ipurúa, en el que el Cádiz acaba perdiendo un así 1-0, pero a partir de ahí se gana la titularidad y a partir de ahí, pues bueno, ya como decimos, lo juega prácticamente todo, ¿no? Hay que recordar que todavía tiene 21 años, que está cedido por el Partizan de Belgrado. En teoría, según Manuel Vizcaíno, se va a efectuar la cláusula de compra. Así que vamos a ver, esperemos que se haga oficial pronto. Estamos deseando, ¿no? Los cadistas de fichar a Bojan Kovacevic. Para mí ha sido el mejor central de la temporada, como digo. Rendimiento más que notable, que le ha valido incluso en la convocatoria con la sub-21 de Serbia, ¿no? Así que ya digo, temporada muy positiva de Bojan Kovacevic, que no aporta nada en cuanto a cifras goleadoras, pero vaya, que en cuanto a defensa, que es lo que verdaderamente importa en un central, noticias muy positivas, ¿no? De Bojan Kovacevic, que repito, que se queda con un 8,5 bajo mi criterio. Si continuamos, pues encontramos los casos de Luis Hernández, que sigue lesionado desde aquel partido frente al Valencia en enero de 2024, así que no lo podemos calificar. También el caso de Iker Recio, jugador que llegó delante que era en el mercado invernal y que tan solo ha jugado 3 partidos, así que al igual que Víctor Aznar, creo que sería injusto evaluarle. Como digo, son 3 partidos, los cuales es cierto que 3 son titulares, pero 2 de esos 3 acaban con derrota. Juega en Tenerife, acaba perdiendo el Cádiz por 2 goles a 1, juega el último partido en Oviedo, en el que también acaba perdiendo el Cádiz por 2 goles a 1, y también juega como titular en el partido en casa de la penúltima jornada frente a la Sociedad Deportiva Huesca, en el que el Cádiz gana 4-0. Es cierto que ahí deja la portería a 0, pero ya digo, poco podemos decir, ¿no? De Iker Recio en 3 partidos que apenas le hemos visto. Y no sé si alguno se acordará, seguramente que sí, obviamente, pero a los que no se acuerden, vengo a desbloquearles el recuerdo de Christian Glauder, el jugador que se va a llevar la peor nota por mi parte en esta temporada, un jugador que sí que hizo partidos suficientes como para evaluarle y que no le puedo poner más de un 0, sinceramente. No recuerdo ninguna actuación buena de Christian Glauder. En todos los partidos tenía algún que otro fallo, fallos que costaron goles, fallos que costaron muchos puntos y nada, si queréis, pues repaso algunos de los partidos
Christian Glauder cometió algún fallo en algún momento del partido que acabó costándole un gol mínimamente al Cádiz. Recuerdo contra el Zaragoza en el 0-4, es cierto que todo el mundo falló, pero él lo hizo también mal. Contra el Tenerife también más de lo mismo. Contra el Eldense recuerdo que también la lía en uno de los goles. Contra el Huesca y contra el Eibar hace partidos lamentables directamente. Contra el Eibar el gol llega por culpa suya, por ejemplo, el gol de José Corpas. Frente al Deportivo de La Coruña, pues también tiene tela el partido que hace con el 2-4 en el Nuevo Mirandilla, en el que prácticamente entra y a partir de ahí el Deportivo pues también encuentra mucha más facilidad para hacer gol y sobre todo el partido Belelche. El partido Belelche en el Martínez Valero, en el que el Cádiz iba ganando 0-1, entra por Javier Untiveros y en el momento en el que él entra, el Elche empieza a encontrar muchos huecos en la defensa y acaba remontando el partido por 2-1, ¿no? Es cierto que el Cádiz ya estaba jugando con un jugador menos por la expulsión de Brian Ocampo, pero aún así Christian Glauder no se libra, ¿no? De este partido en el que prácticamente es uno de los principales señalados, ¿no? De esa derrota del Cádiz en Elche, que fue el último partido de Paco López, por cierto, y nada, ya digo, no puedo ponerle más de un cero. Y bueno, viendo la duración del vídeo, que prácticamente van unos 13-14 minutos, vamos a dejarlo por aquí en esta primera parte. Ahora enseguida grabaré la segunda mitad. Intentaré subirlas prontito, intentaré subirlas los dos el mismo día. No descarto tampoco que haga una y una para mantener el canal más activo en cuanto a más días. Y nada, la segunda parte pues veréis la evaluación de centrocampistas y delanteros. También será algo más rápido porque no tendremos que pararnos con esas noticias de actualidad que hemos hecho al principio del vídeo. Y nada, espero que os esté gustando esta dinámica, este vídeo de evaluación de la temporada. El año pasado no lo hice en primera división, quería hacerlo, pero finalmente me vi sin tiempo y decidí no hacerlo. Y nada, este año sí lo he hecho, lo estoy haciendo ahora mismo con ustedes. Ya digo, podéis ponerme en comentarios qué opináis, podéis ponerme vuestras notas, podéis ponerme las decisiones que ustedes habéis tomado a la hora de evaluar a cada jugador. Y yo las leeré, encantado. Y nada, ya digo, os cito también para que veáis la segunda mitad de este vídeo en cuanto que pueda lo subiré, en el que vamos a evaluar tanto a centrocampistas como extremos y delanteros. Nos vemos muy prontito.